bien, nos dicen que tenemos una función z, que es una función de varias variables. Bueno, en este caso es una función de varias variables, que depende de dos variables, y a su vez esas variables dependen de x y y cada una. Se me pide demostrar que se satisface que la derivada parcial de z respecto a x menos la derivada parcial de z respecto a y es igual a 0. Entonces, es un problema sobre derivación parcial de funciones de varias variables. Entonces, uno de los métodos más eficaces para resolver este tipo de problemas es hacer un cambio de variable. Denominar dos nuevas variables u y b, bueno, en este caso. Entonces tenemos que z será igual a una función que depende de u y b. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que definir otra cosa importante, que las variables u y b son variables que a su vez dependen de x y y. Bien, normalmente se acostumbra a hacer una especie de arbolito que nos ayuda un poco más a guiarnos en los problemas de derivación de primer orden y de orden superior en derivadas parciales. Nada con lo que tiene que ver con cálculo vectorial. Entonces, vamos a crear nuestro arbolito. Nuestra función f la vamos a llamar z, podría ser, o f, no hay ningún problema, es lo mismo. Z depende de dos variables. Z depende de la variable u y también depende de la variable b, pequeña. Pero a su vez, u depende de x y también depende de y. Asimismo, del mismo modo, b depende de x y también depende de y. Entonces, ese va a ser el arbolito con el cual nos vamos a guiar para resolver este problema. Antes que nada, vamos a empezar a calcular uno por uno los miembros de la tesis para de ese modo ver si se cumple. Claro, tendremos que usar todo lo que se nos está dando en esta hipótesis. Entonces, vamos a calcular la derivada de z respecto a x. Derivada parcial de z respecto a x. Las derivadas parciales son muy interesantes, ya que geométricamente nos dicen cuál es la variación de una función de varias variables respecto a un determinado eje. Por ejemplo, si calculáramos la derivada de una función z respecto a x, estaremos calculando la razón de cambio, o la derivada, en un determinado punto x, pero paralelo al eje de las x. Lo mismo pasaría con y. En este caso estaríamos calculando una pendiente o una deriva o la inclinación de una recta tangente a la superficie que sea paralela, en ese caso al eje, al plano, en ese caso sería yz. Bien, aquí sería el plano paralela, la derivada sería paralela al plano xz, aquí sería paralela al plano yz. Pero en este caso eso no nos interesa mucho. Estas derivadas son bastante útiles también para lo que tiene que ver con el cálculo de vectores gradientes, que son muy útiles en este curso. Muy bien, vamos entonces con la derivada de z respecto a x. Entonces, como podemos ver, para poder derivar z respecto a x, primero tenemos que atravesar por la variable u. Por ende, tendremos que aplicar la derivación de z respecto a u. Ahora debemos aplicar la regla de la cadena. Lo que tenemos que hacer es que para llegar a x, tenemos ahora que derivar ¿a quién? A u. Ya derivamos a z respecto a u, ahora derivamos a u respecto a x. Y así logramos avanzar desde z hasta x. Muy bien. Ahí quedaría todo si se tratara de una función de una sola variable, ¿verdad? Pero como tenemos una función de dos variables, ya entra en lo que es cálculo vectorial, porque es una función que tiene más de una variable, una función de varias variables. Aplicamos ahora esta fórmula. Esta primera derivada se le va a sumar la nueva derivada, que es análoga a esta, simplemente que la derivación será con respecto a b, porque b también está en términos de x, y yo estoy derivando todos los términos de la función z con respecto a x, y la variable b también depende de x. Entonces tendríamos, de nuevo,
La derivada de z respecto a b, porque ahora tengo que pasar, para llegar hasta x, tengo que pasar primero por b, y pasar desde z hasta b. Ahora, regla de la cadena, tengo que derivar b respecto a x. Primero z respecto a b, luego b respecto a x. Y es lo mismo que, sería lo mismo que decir que es derivar z respecto a x, pero para esa variable de x. Muy bien. Y hasta ahí estamos. Vamos a calcular la otra derivada. Derivada parcial de z respecto a y va a ser igual a ¿qué cosa? Lo mismo. Para llegar desde z hasta y, primero tenemos que pasar por u. Entonces derivamos z respecto a u y aplicamos regla de la cadena. Ahora derivamos u respecto a y. Más lo mismo. Tenemos que aplicar ahora tenemos que trabajar en este caso con la otra variable. Aquí estaríamos en el cálculo de una variable, pero como ya hay más variables, empezamos a hacer la suma. Para pasar de z hasta y, tenemos que pasar también por la variable b. Derivada de z respecto a b, regla de la cadena, derivamos b respecto a y. Y ahí ya tendría las dos derivadas parciales. Ahora, simplemente lo que tengo que hacer es ver si estas derivadas parciales cumplen o no esa tesis. Veamos entonces qué es lo que está ocurriendo. Muy bien, el arbolito ya lo usamos, podemos borrarlo. Y bueno, voy a borrar también lo que está aquí arriba. Y vamos a ver, la resta entre las dos tenía que darme 0. Veamos. De u respecto a x, ¿cuánto sería? Tengo la función u y la derivo respecto a x. Entonces, todo lo que no sea x se lo toma como una constante. Es como si ese eje fuera 0, no existiera. Entonces, trabajamos simplemente en este caso con el plano ux, sería, por ejemplo. Entonces, la derivada de x respecto a u, y se va por ser constante su derivada de 0, y acá me queda simplemente 1. Entonces, esto sería 1. Acá, derivada de z respecto a b, no sé cuánto será, no tengo idea. Pero sí sé cuánto vale la derivada de b respecto a x. Menos y se va por ser constante y aquí me queda la derivada de menos x, que es menos 1. Ahora, vamos a derivar u con respecto a y. En este caso derivo u respecto a y. X por ser constante, su derivada es 0 y la derivada de y es 1. Y ahora, derivo b con respecto a y. B con respecto a y. Menos x por ser constante se va, su derivada es 0 y me queda la derivada de menos y, que sería menos 1. Muy bien, ya no creo que esas expresiones ya no me van a servir, así que las voy a ir borrando. Ahora tengo la derivada de z respecto a x, que me queda 1 por derivada de z respecto a u menos, porque aquí hay un menos 1, de z respecto a b. Y esa sería toda de z respecto a x, ¿verdad? La tesis me decía que esto tenía que restarlo a la derivada de z respecto a y. Veamos cuánto es. Me queda 1 por dz respecto a u. Más, bueno, aquí hay un menos 1 por dz sobre db, me queda menos la derivada de z respecto a b. Supuestamente todo eso tiene que ser igual a 0. Entonces veamos. Vamos a eliminar paréntesis. dz respecto a u me queda igual, menos dz respecto a b, menos por más menos, dz respecto a u, y menos por menos más dz respecto a b. Esto tiene que ser 0. Veamos. dz respecto a u menos dz respecto a u se van. Menos dz respecto a b más dz respecto a b también se eliminan. Entonces me queda al final que 0 es igual a 0. Entonces la proposición es verdadera. Y eso era lo que queríamos demostrar. Una pequeña operación sobre regla de la cadena para una función de varias variables.